de los personajes secundarios que al principio casi por defecto llama la atención es el chaval que intenta acceder a la universidad. Este chaval estaba interpretado por un actor llamado Keith Gibbs. Curiosamente, este actor no es la primera vez que aparece en películas de baloncesto o en cine. Siendo un actor secundario que nunca pretendió tener una gran carrera, participó en muchas películas o estuvo alrededor de películas de baloncesto, como por ejemplo Blue Chips, es decir, ganar de cualquier manera, como por ejemplo en un spot de Michael Jordan, en el que se le ve fugazmente. Estuvo en el entorno de la película Space Jam, grabando aquellas pachangas que jugaba Michael Jordan en su famoso Jordan Dome, en el famoso gimnasio que se construyó para que él pudiera entrenar, para que Michael Jordan pudiera entrenar. O también participa en American History X, una película que no es de baloncesto, pero en la que sí que se vislumbra algunas escenas de baloncesto. Bueno, es una curiosidad, pero si os fijáis, en esas películas aparece. Es mucho más complejo verlo en el anuncio de Michael Jordan, pero en esas películas sí que aparece y podéis daros cuenta de que en un momento dado de la película sale. En la película Ganar de cualquier manera, incluso fue uno de los candidatos a participar como actor secundario. Hubiera sido uno de los jugadores que ficha Nick Nolte para hacer ese equipazo que hace en Ganar de cualquier manera. En concreto, Ricky Rode, el alero tirador que al final no interpretó Gibbs, pero que pudo hacerlo. Si recordáis bien, la película Ganar de cualquier manera fue famosa no solo por Nick Nolte, sino por Shaquille O'Neal o Anthony Hardaway. Gibbs es uno de los que atestigua que Kevin Bacon no era un buen jugador de baloncesto. Esta película transmite muchos valores que son muy interesantes para analizar con los chicos. El primer valor que transmite es el valor de la lealtad. Sobre todo se vislumbra en los primeros momentos de la película en los que existe ese conflicto entre el entrenador principal y Jimmy Dolan. La lealtad desde el punto de vista en este aspecto malo, es decir, la ambición hace que Jimmy Dolan pretenda de cualquier manera ganarse puestos en la confianza del entrenador. Eso hace que el entrenador poco a poco vaya perdiendo la credibilidad en su ayudante. Incluso hasta el punto de, por su propio egoísmo, ganar una pachanga absurda contra un jugador al que pretenden fichar. Eso hace que el grupo, el equipo, en este caso el staff técnico, no pueda cumplir uno de sus objetivos fichando a ese jugador. También podemos hablar de la soberbia que tanto el jugador como el propio Jimmy Dolan tienen y demuestran en esa pachanga en la que el jugador abandona la posibilidad de fichar por una universidad que puede ser posible que sea interesante para él, simplemente porque le ha ganado el entrenador, y el entrenador pierde a un jugador que a buen seguro hubiera sido útil para sus intereses. Uno de los valores interesantísimos es la empatía, en el momento en el que él descubre una manera de vivir absolutamente distinta, muy alejada de la sociedad americana donde él vive, en la que los valores no están regidos tanto por el estatus social como por lo que uno aporta a la tribu o como por lo que uno aporta a su propio entorno. Hasta el punto de que cuando él consigue comprar una manada de reses a cambio de vender su cámara, él cree que con eso se ha ganado el favor de la tribu y realmente lo que consigue es ofender al jefe de la tribu porque lo que cree es que está comprando a su hijo, demostrando así que no lo hace de manera altruista. A pesar de que esa manada de reses ayuda muchísimo a la economía y a la supervivencia de la propia tribu. Otra de las cosas que demuestra la empatía o la falta de ella es la poca capacidad que tiene Jimmy Dolan de darse cuenta
de que esa gente no entiende de dinero, esa gente entiende de felicidad, de ser capaces de subsistir día a día a base de poder comer. Y él le habla de la NCAA, de la NBA, de la HXRA, es decir, le habla de cosas a las que ellos ni siquiera aspiran porque no está en sus criterios ni en sus prioridades. La poca capacidad de entender esa sociedad de Jimmy Dolan es una falta de empatía total, probablemente porque es tan cerrada la sociedad americana como la propia sociedad de esa tribu. Pues la sociedad americana piensa que en ese momento es el centro del mundo a la hora del baloncesto, y a la hora de muchas otras cosas más, pues tienen una serie de beneficios que ellos consideran prioritarios o fundamentales para la manera de vivir, cuando la realidad indica que en otros muchos países o en otras muchas sociedades esa manera de vivir es muy distinta y esas prioridades a la hora del día a día son muy distintas. La lealtad se plasma en el momento en el que el hermano que se había ido con el mafioso vuelve al seno de la tribu, abandonando al coste que sea al empresario dictador, a pesar de que eso puede luego traerle problemas, y volviendo a jugar en el equipo de la tribu para conseguir que su familia y la tribu salgan ganando. Podemos hablar también de la palabra sacrificio. ¿Cuándo hace un sacrificio Jimmy Dolan? Es verdad que de manera también hasta cierto punto egoísta. En el momento en el que intenta acceder a la tribu a base de pasar esa durísima prueba de escalar una montaña. Esa montaña cuesta subir unos 2 días, con sus noches, y supone un riesgo que cualquier caída o cualquier percance puede suponerle la muerte. Y ese sacrificio y ese esfuerzo hacen que él pueda participar en el partido con la tribu porque ya es un miembro más de ella. Se da cuenta que el mayor logro que ha conseguido en su vida es esa hazaña de subir una montaña simplemente por el mero hecho de jugar un partido, cuando para él había sido conseguir el título de la NCAA y haber sido uno de los mejores jugadores para ello. Otro de los valores de los que podemos hablar en esta peli, sin lugar a dudas, es el valor del equipo, el valor de la cohesión, el valor del grupo. No solo en el partido en el que participa una chica, en el que participa un chico de dudoso físico, más bien pasadito de peso, sino precisamente en el momento en el que la tribu se une para conseguir algo común. Y por supuesto la generosidad que se demuestra desde la hermana hasta el padre que tutela en una situación de extrema pobreza, pero que su único fin es conseguir que sean felices, conseguirles medios para la supervivencia diaria y conseguir que ellos al menos vayan logrando día a día que su vida sea un poquito mejor. Y esa generosidad se plasma en el desinterés con el que ellos aportan su vida a simplemente que esa gente sea feliz, cuidándoles, haciendo que estén sanos, haciendo que consigan medios, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, no queriendo cambiarles la manera de vivir, sino queriendo mejorar su manera de vivir. Uno de los personajes que evidentemente llama la atención es el coprotagonista junto con Kevin Bacon de la película, el príncipe Charles Gitonga Maina, es decir, Sale. Este chico era de Kenia, de Nairobi. Sale ganó un concurso de mates en Nairobi. Lo que buscaban los estudios a la hora de encontrar a este personaje era alguien muy atlético, que hiciera mates deslumbrantes, que fuera jovencito, y habían varios candidatos. Se hizo un casting de unas 50 personas, se encontró que este chico de una sonrisa, la verdad es que bastante brillante, un chico que se parecía bastante al personaje, que no tuvo que actuar en exceso porque probablemente se protagonizó a él mismo. En la película un tipo bromista, un tipo que cayó bien, un tipo que encajó perfectamente en el equipo y que al final consiguió acompañar bastante bien a Kevin Bacon. De hecho, jugaba bastante mejor que él. Y el casting lo hizo ni más ni menos que Bob McAdoo, que fue un poco como el especialista en escenas de baloncesto, en escenas, vamos a decir, de acción de la película. Si recordáis, Bob McAdoo fue una gran estrella de la NBA, un gran anotador. Uno de los planteamientos cuando acabó la película fue precisamente dedicarse o al baloncesto o a la interpretación. Al no tener los estudios convalidados de Estados Unidos, tuvo que hacer un pequeño reciclaje a nivel de estudios y al final consiguió integrarse dentro de la Universidad de Lynn, una universidad de NCAA 2, en la que pudo desarrollar su juego. Al final se convirtió en el máximo taponador de la historia de esa universidad, pequeña eso sí, y su leyenda baloncestística en Estados Unidos acabó ahí, porque a pesar de sus esfuerzos no consiguió entrar en el draft y no consiguió acceder a los primeros puestos en el ranking de valoración de jugadores.
A partir de su final de ciclo en la universidad es cuando empezó el deterioro y los problemas de Charles. Él creció en los años 90 viendo a Tim Hardaway y Alonso Mourning en los Miami Heat. A pesar de todos los esfuerzos, su carencia de base le costó mucho. Charles grabó la película con 17 años, llegando a medir unos 2 metros, pero cuando acabó su ciclo universitario medía 2,8, es decir, tenía un físico importante para jugar a baloncesto. Y de hecho, se le aventuraba una posibilidad de acceder al profesionalismo, aunque lo más normal es que acabara jugando como profesional en Europa, más que en Estados Unidos. Se puso en manos de un agente de dudosa credibilidad, que le engañó con un contrato falso en Grecia. Cuando llegó allí no había nada, y tuvo que volverse a Kenia, avergonzado, fracasado, y allí desapareció durante muchísimos años. Hace unos años parece ser que se le encontró de nuevo y desgraciadamente su vida había cambiado mucho. Se había convertido prácticamente en un indigente, había caído en el alcohol y a pesar de mantener esa sonrisa natural, ya no era la misma sonrisa sino una sonrisa llena de tristeza y de complejos. En este caso estamos hablando de uno de esos jugadores abandonados a su suerte por parte de gente que no tiene escrúpulos. Y aunque él probablemente no esté feliz, siempre nos quedará Sale y su sonrisa.